Vamos a hablar sobre temas internacionales, el gobierno federal y sobre todo creo que aquí hay que ponerle y darle su estrellita a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que es la que ha encabezado los esfuerzos para repatriar parte de nuestro patrimonio cultural histórico. Todo este tema como el penacho de Moctezuma, etcétera, que me gustaría encontrarle otra palabra, pero nos lo han robado, tal cual. Nos han saqueado, nos han pateado y nos han dejado tirados. Eso es lo que hizo el mundo durante muchas décadas y siglos con los mexicanos. ¿Por qué? Porque teníamos representantes populares que no tenían, ¿cómo lo digo? Para que no, ¿cómo lo digo? Para no decir esa palabra que todos tenemos en mente. No tenían valor para exigir a los demás mandatarios y a los pueblos hermanos, sin duda alguna, eso hay que dejarlo aparte. Una cosa es el pueblo de España y otra cosa será su presidencia. Una cosa es el pueblo de Austria y otra cosa son sus dirigentes. Lo mismo que con Francia. Con lo cual, pues no son problemas entre los pueblos, son problemas con los mandatarios que finalmente toman este tipo de decisiones. ¿Para qué? Para saquearnos y luego no quieren repatriar este tipo de artefactos culturales que son nuestros. O sea, nos los quitaron, se los llevaron y ahorita que los pillamos pues sí, en la movida, no lo quieren devolver. Vamos a ver lo que dice el presidente López Obrador. Habló sobre los países que no quieren regresarnos nuestras piezas y los dijo con nombre y apellido. Vamos a ver. Y hay que recuperar todo lo que se robaron, todo lo que sustrajeron de México. En este caso y en otros. Hay países como Italia en donde nos ayudan mucho en el rescate de piezas arqueológicas, van a las subastas y si no hay documentos y se considera que son piezas robadas de México, si no hay justificación, ellos las decomisan. Los carabineros tienen una sección con ese propósito. Por eso les entregamos la condecoración del Águila Azteca, porque nos han devuelto muchísimas piezas arqueológicas. Francia tiene una actitud distinta, no cooperan. Estados Unidos está empezando a cooperar, nos acaban de mandar una pieza olmeca muy importante, pero vamos a continuar. De España también están enviando, sobre todo coleccionistas privados. Bueno, esta parte de lo que dice el presidente. ¿Cuáles son los países? Aquí los vamos a ver. Italia se ha puesto, ha mostrado respaldo al gobierno mexicano, ha devuelto piezas históricas. Incluso tuvimos hace un par de meses a un representante del gobierno francés, el cual fue galardonado incluso por parte del gobierno mexicano por repatriar estas piezas. Los Estados Unidos también, cuando se ha encontrado en subastas, finalmente lo han regresado a territorio nacional. España, miren, pese a que no es la mejor de las relaciones entre el gobierno español y el gobierno del presidente López Obrador, han tendido la mano también como los pueblos hermanos que somos, mientras que Francia y Austria son los que no han querido devolver. El gobierno de Macron, y perdónenme, no sé quién es el mandatario de Austria, ahorita lo buscamos, claro que sí, se los vamos a poner aquí, y son los que se han cerrado a devolver parte del patrimonio cultural, y el presidente se dejó ir contra el gobierno de Austria, al cual calificó
de ser una bola de prepotentes. Vamos a ver. Prepotente del gobierno de Austria. En los últimos tiempos han argumentado o pretextado de que no se puede mover porque se destruye. Es algo que no tiene sustento, consideramos nosotros. La verdad es que no lo quieren entregar. Y como suele pasar en estos casos, no solo son los gobiernos que se sienten dueños de lo que no les pertenece, sino también asociaciones de expertos, especialistas de esos países que se convierten también en los dueños de estos bienes culturales de otros países. Entonces se intentó ahora con la conmemoración de los 500 años de la toma de Tenochtitlan, se intentó el que nos mandaran el penacho para exhibición durante un tiempo. Le envié una carta al presidente. Fue incluso Beatriz, mi esposa, Sí. habló con él, pero me cuenta que estaba rodeado, ¿no?, de quienes se oponen. ¿Lo aconsejaban? ¿Sí? Y que el señor leyó la carta y luego Beatriz les puso y volteó a ver a una señora que era la más representativa del grupo y la señora movía la cabeza. Y entonces, al final le dijo Beatriz, bueno, ¿van a cooperar o no? Para saber. Y el señor volteó a ver a la experta o la custodia principal del penacho y dijo que no. Entonces Beatriz les dijo, ¿cuál es la respuesta? No. Ah, pues ya no tiene caso seguir hablando. Entonces luego me ofreció que nos mandaban para la exposición. Pues hay parte de la relación bilateral que se ha mantenido con el gobierno de Austria, perdón. Ahí está el presidente austriaco. Finalmente son ellos los que se han cerrado a devolver, y esto es así de claro y sencillo. Es una política que ha empujado el presidente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, el de devolverle al pueblo lo robado. Finalmente, estos personajes europeos muchas veces no entienden este tipo de políticas y se siguen sintiendo parte de la conquista, y que son ellos en Europa superiores a los que estamos del lado de Occidente. Finalmente, pues no es por alegrarse de las tragedias ajenas, pero el día de ayer se declaró, por ejemplo, a toda Europa en una recesión económica, luego de que hilaran
3 meses seguidos con caídas, en vez de crecimiento de sus economías, con lo cual el gran primer mundo que tanto nos vendieron se está hundiendo. Y es la realidad. Gran parte por culpa de Estados Unidos, sí, pero también por culpa de esta postura de ponerse ellos contra el mundo y mandar al carajo a todos los países como si no fueran a necesitar de ellos. Por ejemplo, Japón, que enfrenta una grave crisis y sin embargo ellos se comportaron pues de manera decente, vamos a decirlo, con el gobierno mexicano, en el cual nos apoyaron en el tema de la pandemia. Pues bueno, finalmente el gobierno mexicano tomó la decisión de comprarle toneladas de arroz a Japón para poder ayudarlo en la crisis, mientras que Austria, pues bueno, ya veremos, esperemos que no nos volvamos a topar y que no vayan a necesitar de nosotros, porque pues ahí van a conocer lo bueno.